En Diario Financiero celebramos 36 años en los que somos más que cifras, somos señales. Te invitamos a ser parte del mes aniversario en df.cl/aniversario. Diario Financiero, las señales que te importan. Muy buenos días a todos, muy buenos días a todos los que están presentes y a todos quienes nos escuchan a través de la señal de df.cl. Mi nombre es Paula Vargas, soy la subdirectora de Diario Financiero y en esta oportunidad los acompañaré moderando el ciclo, digamos, de conversaciones que estamos haciendo junto a la Asociación de AFP y que en esta oportunidad vamos a abordar un tema en particular que es el préstamo al Fondo Social y su impacto en las pensiones o en el sistema de pensiones. Para ello tenemos un panel hoy día de lujo, don Vittorio Corvo, Michelle Lavé, Claudio Bonilla, muchas gracias por estar acá. Y bueno, pero antes de eso quiero darles un contexto o situar esta conversación porque los distintos puntos que estamos abordando en este ciclo son bastante específicos. En el primer encuentro hablamos sobre la licitación del stock de afiliados antiguos y en esta oportunidad vamos a hablar de este préstamo al Fondo Social que tiene algunas características y que tiene que ver también con el destino del 6% adicional que propone el Ejecutivo y que está hoy día discutiéndose en el Congreso. Este 6% originalmente, lo que hoy día está en el Congreso es un 3% para capitalización individual, un 1% para el bono tabla, que ha generado tanto revuelo en los últimos días políticamente, y un 2% a este préstamo al Fondo Social, que es lo que vamos a abordar particularmente. También, bueno, esta conversación ha mutado, como ustedes bien saben, hoy día se habla de un 4-2, un 4 para capitalización, un 1-5 para el préstamo y un 0-5 para el bono tabla, pero también todavía no tenemos muy claro en qué va a quedar porque esa conversación se está dando justamente hoy en día. También situarnos en esta semana, en estos días, el ministro Marcel ha dicho que estamos cada vez más cerca de un acuerdo y que nunca habíamos estado tan cerca de un acuerdo, lo que puede ser una buena noticia. Hay que ver cómo queda finalmente, todos esos detalles son los que tenemos que visualizar en los próximos días. Y lo otro es que también la mesa técnica también está a puertas de entregar su segundo informe, que está, yo creo que a horas de salir, básicamente. Eso es lo que ha trascendido también y que esperemos también nos dé luces, porque de lo que puede venir eventualmente en un acuerdo. Estamos hablando de una mesa que está compuesta por técnicos que son representantes de los partidos políticos. Así que sí, hay mucha novedad, mucha noticia, hay mucho también que ver, que esperar en los próximos días respecto de lo que se va a hablar o de lo que va a ser, digamos, o lo que puede continuar con la discusión de la reforma de pensiones, que es central hoy en día. Y bueno, pero yo creo que ya con este contexto podemos ir a lo nuestro, que es este préstamo al Fondo Social y cómo nos va a impactar. Yo quiero presentar también a nuestro panel nuevamente, el expresidente del Banco Central, Vittorio Corvo, bienvenido nuevamente, Michelle Lavé, académica e investigadora de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad de San Sebastián, también nos ha acompañado en varios paneles, y Claudio Bonilla, profesor titular de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Yo creo que credenciales tienen de sobra, así que vamos a entrar de lleno a la conversación. En términos generales, partir esta conversación comentando un poco cómo ustedes ven el planteamiento de la reforma hoy en día. ¿Cuál es su mirada sobre lo que hoy día está puesto sobre la mesa en el Congreso? Don Vittorio. O sea, primero, no hay duda que nosotros tenemos un problema de pensiones y ese problema tiene varias raíces, pero una de las principales es que los chilenos están viviendo mucho más, entonces requieren tener un fondo más grande para poder hacerse cargo de la mayor
periodos en los cuales van a depender de lo que acumularon. Tenemos también un problema que en Chile y en el mundo las tasas de retorno han estado bajando. En Chile tuvimos muy buenas tasas de retorno al comienzo por las reformas y las oportunidades que generó. Y en el mundo han estado bajando las tasas de interés como tendencia. La tasa larga ha estado bajando en los últimos 30 años, cada década baja. Entonces significa si uno va a vivir más y las tasas de retorno son más bajas, entonces claramente hay que recalibrar. Y esa extensión grande que tenemos especialmente en la expectativa de vida, requiere acumular más. O sea, en Chile hay una reforma que le habíamos hecho hace mucho tiempo, porque estos números ya los veíamos hace 10 años, que era aumentar la contribución. O sea, la contribución que hacemos a pensiones, hay una muy buena noticia, como le dice el psicólogo a la persona, usted va a vivir mucho más, trae el informe del médico, usted va a vivir mucho más, qué buena noticia, pero tengo una remala, su pensión no va a tener cómo financiarse. Entonces yo creo que ese problema existía, y ese problema había que hacerse cargo. Y eso pasaba en parte importante subiendo la cotización. O sea, la cotización de 10% no da. Entonces, ese era un problema que teníamos de antes. Y otro gran problema que tenemos es la informalidad. O sea, la informalidad hace que hay mucha gente que queda fuera del sistema. Ahora, la reforma que se hizo de la PGU resolvió bastante para los grupos de bajo ingreso. O sea, tiene una tasa de reemplazo hoy día, los mismos estudios que se han hecho, que de la OECD, los que ha hecho la super de pensiones con DIPRE. Hoy día no tienen problema, pero incluso ellos van a tener problemas en el futuro porque si el país no crece y eso sube solamente con inflación en el futuro, entonces si los salarios crecen más que la inflación, como siempre pasa, si los salarios reales crecen, además tenemos un problema en el futuro. Entonces hay que hacerse cargo del problema. Entonces, que lo discutamos y llevamos tanto tiempo discutiendo, yo creo que ha llegado un momento que hay que empezar a avanzar, hay que empezar a entrar a picar. Ahora yo creo que hay que tener harto cuidado que tenemos un sistema, en el mundo los sistemas de reparto no funcionan, porque está el mismo problema, el envejecimiento de la población, la sostenibilidad, no son sostenibles estos sistemas de reparto. Entonces todo el mundo se ha ido moviendo hacia un sistema de capitalización, metiéndole capitalización individual. Pero nosotros ya tenemos un sistema de capitalización individual, entonces construyamos sobre lo que tenemos. O sea, no nos movamos en el camino distinto al resto. ¿Sí? Todo el mundo ha hecho otro estudio, la OECD ha hecho estudios comparativos. Entonces yo creo que hay un problema que hay que resolverlo, pero construyendo sobre el pilar que ya tenemos, ya lo desarrollamos, que es el pilar de capitalización individual. Michelle, desde esa perspectiva, ¿cómo ves tú la reforma? Yo creo que el problema actual que tenemos con la reforma que está en el Congreso es que está tratando de abordar dos problemas que son distintos. Un problema es el sistema de pensiones y lo que decía Vittorio en términos de que efectivamente las cotizaciones son bajas para las tasas de rentabilidad, para la expectativa de vida y por lo tanto los fondos no alcanzan. Pero hay un problema adicional que se quiere resolver que tiene que ver con las pensiones de los actuales jubilados, claro, que no es del sistema de ahorro para pensiones. Y entonces, que es un problema social, efectivamente, que se solucionó en gran porcentaje debido a la PGU, como decía Vittorio, las tasas de reemplazo subieron de 17% a 63%, según el estudio de la superintendencia, pero siguen siendo bajas y son bajas porque los salarios eran bajos, porque había mucha informalidad. Entonces, cuando uno ve que son dos problemas distintos, uno es un problema social, ¿no es cierto?, y el otro tiene que ver con construcción de un sistema de pensiones, tenemos que solucionarlo a través de dos métodos distintos. Los problemas sociales en todos los países del mundo se solucionan a través de los ingresos generales de la nación. Por lo tanto, si yo quiero hacer vivienda social, yo del presupuesto guardo un pedacito, ¿no es cierto?, y lo dedico a vivienda social. Si yo quiero hacer educación para todos los niños, del presupuesto público, guardo un pedacito y lo dedico a educación. Si yo quiero ayudar a los pensionados que hoy día tienen pensiones bajas, del presupuesto público debo sacar y ocuparlo, no de los trabajadores actuales que van a enfrentar mayor expectativa de vida, que van a enfrentar tasas de retorno más bajas y que por lo tanto ya están en riesgo sus pensiones futuras. Muchas gracias, Michelle. Claudio, ¿cuál es tu visión también inicial del diagnóstico de lo que tú ves que es la propuesta de reforma de pensiones que está en el Congreso hoy en día?
Yo creo que la propuesta tiene cosas positivas y otras cosas que técnicamente no son tan positivas. Hoy día, ¿cierto?, nos convoca a discutir lo que es el fondo de garantía, que es el fondo de alguna manera, ¿cierto?, de reparto a través de un préstamo, pero mirando desde arriba, ¿cierto?, la propuesta en general, yo diría que hay cosas que son súper buenas. Por ejemplo, la idea que está sobre la mesa, porque tampoco está tan claro qué es lo último que está escrito fue hace meses, hay mucha discusión en la prensa, entonces ha trascendido no hay tanta claridad, pero sí. lo que recuerdo que yo vi de la propuesta más formal en su momento es la posibilidad, ¿cierto?, de que haya más competencia pidiendo un menor encaje, por ejemplo, una posibilidad. Esos seguros de longevidad que se pueden estudiar y se pueden implementar, seguros respecto a las lagunas, o sea, hay cosas súper buenas. Sin embargo, hay cosas que son negativas técnicamente y que sobrepasan por lejos, ¿cierto?, las cosas positivas que tiene la propuesta. Por un lado, ¿cierto?, está algo que no nos convoca, que es la licitación de stock o dividir la industria, ¿cierto?, que hay algunos análisis realizados respecto a por qué eso dañaría a los pensionados en el futuro. Entonces, todo sistema de pensiones tiene dos objetivos: tener buenas pensiones y que sea sostenible. Lo que vamos a discutir hoy día, que es el préstamo, ¿cierto?, adolece del problema de sostenibilidad. Probablemente vamos a entrar a los detalles más adelante y avanzar en eso, aunque sea un 0,1%, es abrir la puerta a que el sistema en el futuro, ¿cierto?, cuando ya no estén los legisladores que están ahora, los parlamentarios que están discutiendo, negociando ahora, hayan problemas graves, ¿cierto?, y haya que cambiar los parámetros o simplemente, como ha sucedido en la historia de Chile en el pasado, yo les puedo contar un caso más adelante, no se pague, ¿cierto?, o se pague parte solamente del vale por que va a tener la gente en la mano, que sería, ¿cierto?, cuenta nocional al final. Entonces yo creo que los aspectos buenos hay que tomarlos, hay que aumentar la cotización, todos lo sabemos, pero los aspectos malos yo creo que son tan dañinos para los pensionados futuros que no creo que sea razonable que los parlamentarios, ¿cierto?, negocien cosas que saben que van a dañar a la gente en el futuro y que además la gente no quiere. Uno al ver las encuestas se da cuenta que la gente no los quiere, esos cambios. Sí, las encuestas tienen una percepción, generan una percepción distinta. Ahora, don Vittorio, usted ha mencionado en reiteradas ocasiones que el 6% adicional debería ir a capitalización individual. Básicamente lo que nos comentó al inicio de esta conversación es que efectivamente nos hace falta, nuestro problema es un problema de ahorro también, de que no da el ahorro que hoy día tenemos, ese 10%. Y estamos bien lejos del promedio de la OCDE también. Pero en ese sentido, Michelle acotaba que para los beneficios para los actuales pensionados o los que ya están pensionados y que tenemos un problema ahí profundo, digamos, y que no se soluciona solamente con la PGU, también está la diferencia entre la brecha entre hombres y mujeres al finalizar su vida laboral. Pero ¿quién debe hacerse cargo entonces? O sea, hay un presupuesto de la nación. Pero ese presupuesto, perdón, hoy día con los problemas fiscales que hay, o sea, que no da en el fondo. Entonces, ¿no pareciera razonable dentro de la conversación poner algún componente, por ejemplo, solidario, como lo que se plantea? Pero estoy diciendo, volvamos, o sea hay un presupuesto y ese presupuesto uno siempre tiene prioridades. Entonces, en el presupuesto, si es tan prioritario, y yo creo que es muy prioritario, ayudarle con las pensiones a los grupos hoy día de muy bajo ingreso, eso debe tener mucho más prioridad que otras cosas que están en el gasto. Y uno ve a cada rato uno ve historias, ¿no es cierto?, específicas, informes de la Contraloría. O sea, hay que preocuparse primero de tener un sistema, de usar los recursos en la forma más eficiente posible. Y si esto es una demanda prioritaria, yo creo que eso debería estar más arriba que otras cosas en los gastos. Y después, o sea, si uno va a estar pensando de que requiere más ingresos del sector público, si hay buenas cosas que uno va a hacer, tiene que ver cuál es la mejor forma de hacerlo para que cree menos distorsiones. Y entonces yo creo que aquí, o sea, pensar de que para ese problema tienes que poner un impuesto al trabajo,
pensando que requieres ingresos, cuando tienes un problema de informalidad tremendo en Chile. O sea yo creo que es un impuesto muy distorsionador ponerlo al trabajo. Entonces hay otras cosas que uno puede hacer primero. O sea, incluso una cosa que se ha discutido, ¿por qué van a ser solamente los trabajadores con la informalidad que hay? ¿Por qué no le ponemos a todos los chilenos? ¿Por qué solamente los trabajadores? O sea, tiene que ser, si cualquier cosa, ¿por qué no en el impuesto a la renta tenemos un montón de gente exenta? ¿Por qué esa gente no se mueve la escala para que tengamos alguna contribución? Hasta el IVA es menos distorsionador porque es un impuesto al consumo. O sea, ¿por qué queremos ponerle impuesto al trabajo cuando hay un problema monstruoso de informalidad? Monstruoso. Hagámonos cargo de ese problema primero. Hay que tener otras prioridades, dice usted. Ahora, Michelle, debido a la estructura, a cómo se está estructurado, digamos, este préstamo al Fondo Social, con el que la idea es financiar con ese fondo los beneficios para los actuales pensionados, los que están por jubilar, y después, al cabo de ciertos años, empezar la devolución. ¿Qué tan sostenible es este modelo? Primero, tal como está redactado hasta ahora y probablemente como va a quedar redactado, es un beneficio fijo. Como los beneficios son fijos y lo que tenemos es que, primero, la población que contribuye, o sea, los trabajadores formales, son un 50% de la parte de trabajadores, o sea, solo un 50% de los que están en edad de trabajar están contribuyendo. Y si a eso le sumamos que a futuro van a aumentar la cantidad de pensionados, porque además esta ley nada habla sobre la edad de jubilación, que es un tema que se debió haber abordado, y va a disminuir la cantidad de gente en edad de trabajar. Entonces lo que tenemos es un sistema que claramente va hacia muchos mayores gastos con menores ingresos. Eso por naturaleza no es sostenible y es la razón por la que los sistemas de reparto no funcionan. No funcionan porque cuando la población está disminuyendo y se está envejeciendo, tú lo que tienes es un problema de sustentabilidad. Pero aparte de eso, tienes un problema adicional en este sistema, que tú lo que quieres es financiar con plata, con las contribuciones de los trabajadores, por ejemplo, de la construcción, que ganan el mínimo, o de cualquier otro sector que están ganando el mínimo y que el 100% de su salario contribuye, por lo tanto los porcentajes son completos, estás ayudando o estás financiando un bono a una persona que está ganando 1 millón de pesos de pensión. Y no sé si es justo que un trabajador de 500.000 pesos esté financiando con su salario actual, con hijos, pagando su casa, a un pensionado de 1 millón de pesos. Ahora, un pensionado de 1 millón de pesos, que tampoco es la generalidad, son bastante menos... Pero los vas a estar haciendo, entonces no tiene ni un sentido. ¿Cuál es la forma que los países estructuran la redistribución? Bueno, a través de impuestos generales, porque los impuestos generales tienen la característica de que son mayores para los que reciben más ingresos y no se produce esta distorsión. El fondo al final termina siendo altamente regresivo, porque yo que gano más que el máximo imponible, impongo solo sobre el máximo imponible y por lo tanto el porcentaje de mi sueldo que va a imposición es menor que el porcentaje que va de un sueldo que es menor que el sueldo imponible. Gracias, Michelle. Claudio, ¿cuáles son los otros riesgos que tú ves en cuanto a sostenibilidad de este modelo, este mecanismo que se propone? Sí, ahí me gustaría comentar primero como hablándole a las personas que están, ¿cierto?, en la negociación hoy en día, lo siguiente, que lo que nos convoca hoy día, ¿cierto?, es el tema del préstamo. Entonces, la discusión se ha centrado en que hay un porcentaje que es para el bono tabla, que es un subsidio, ¿cierto?, a las mujeres, y hay otro porcentaje que sería para el préstamo. Entonces, es súper importante primero entender de qué estamos hablando. El bono tabla significa que los trabajadores, ¿cierto?, activos, hombres, estarían de alguna manera subsidiando a las mujeres jubiladas, lo cual me parece que es una decisión correcta y es parte del reparto. ¿Por qué? Porque se está repartiendo recursos de quienes están activos trabajando a gente que está inactiva. Se está repartiendo, por lo tanto es parte del reparto. Pero es un reparto que no genera riesgo de sostenibilidad. ¿Por qué? Porque la fracción hombre-mujer es permanente en el tiempo. Uno podría incluso calcularlo
cuánto es la fracción, ¿cierto?, de ese subsidio. Y se podría decidir aceptar dicho reparto y podríamos hablar de reparto, que es lo que es, donde tiene aspectos positivos, pero también tiene aspectos negativos, porque los hombres van a jubilar con menos, está bien, se subsidia a las mujeres, y los hombres pobres pueden subsidiar a las mujeres que no son pobres, pero eso es algo que se puede aceptar y depende del criterio y no genera riesgo. Lo que sí genera riesgo es el préstamo. ¿Y por qué eso sí genera riesgo? Porque en el fondo el préstamo, como está hoy en día, yo escuché una entrevista al ministro y la repetí muchas veces, dijo, esto no es una cuenta nacional porque hay recursos del fisco puestos. Si hay recursos del fisco puestos, significa que están, es como hoy día los recursos nuestros que van a la AFP tienen acciones, están los activos. Entonces, de alguna manera se trató de dar a entender eso, pero después leyendo, ¿cierto?, la propuesta, no es eso. Hay recursos del fisco que vienen a suplir lo que no alcanza de los recursos de los trabajadores activos para pagarle hoy día a los jubilados. Por lo tanto, lo único que realmente hay es un vale por. Eso es lo primero que me gustaría que estuviera súper claro para los parlamentarios, para toda la gente que está negociando, es un vale por. Ese vale por se puede pagar como se puede no pagar en el futuro. Ahora, ese vale por va a ser un vale que en el tiempo, cuando nosotros jubilemos, los más jóvenes jubilen, no van a estar los recursos para pagarlos, porque todos sabemos que el sistema de reparto no ha funcionado en ningún lugar del mundo, en ningún momento de la humanidad. Chile no es tan especial para que funcione con nosotros. Esa fracción de reparto no va a ser suficiente. Entonces existen dos maneras de pagarlo. Uno es cambiando los parámetros, donde ya no va a ser 1,5, sino que capaz que sea el 6. Entonces se tienen que cambiar los parámetros para poder pagar, para recolectar más personas, más recursos entre los activos, o derechamente se puede no pagar. Ya quería, pero como no se va a pagar, he escuchado por ahí algunos que dicen, no, si es lo mismo que un fondo mutuo. No, el fondo mutuo, si no me paga, vamos a demandar al banco y va a sufrir las penas del infierno y el dueño del capital va a tener que ponerse y va a tener que quebrar. Acá no. El Estado de Chile no siempre paga las deudas, en general sí, pero yo les cuento. Hace poquito salió un dictamen que la Corte Suprema se había ganado hace muchos años de 840 y tantos profesores de Chañaral que el Estado de Chile dijo no te puedo pagar, son muchos recursos. Justo ahora que está de moda este tema, ¿cierto?, de terminar con la deuda histórica. Bueno, el Estado de Chile tuvo que pagar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque el Estado no le hizo caso a la Corte Suprema. Y fueron 100 millones de dólares para los profesores de Chañaral, 846. Les paso esta idea, ¿por qué? Porque hay 57.000 profesores que están en la misma situación, a los cuales, ¿cierto?, se les está ofreciendo 4 millones o algo así, y estos otros, ¿cierto?, obtuvieron a través de la legislación internacional 100 millones de pesos cada uno. O sea, el Estado de Chile no solamente está endeudado, sino que tiene riesgo de una deuda superior hacia adelante. Entonces, es tremendamente riesgoso aceptar cualquier porcentaje que vaya a este préstamo, porque finalmente es un reparto, termina siendo un reparto. Y eso creo yo que es el tema que tiene más riesgo hoy en día en la propuesta del gobierno, a pesar de todos los aspectos positivos que también tiene. Más adelante hablaremos sobre qué puede mejorarse o no para evitar estos riesgos que ustedes plantean acá. Pero, don Vittorio, desde el punto de vista macroeconómico, ¿cuál es el impacto de introducir, por ejemplo, estos mecanismos de reparto que acá están, lo que nos han comentado ustedes, al sistema, o cuál es el impacto que puede tener en la economía, en nuestra economía, que se introduzcan estos mecanismos? O sea, primero hay que tener presente que lo importante para el país, para crecer, es que tenemos que crear el entorno para que sea atractivo invertir, sea atractivo trabajar en forma formal. Entonces hay que ver qué efecto tiene eso en esas dimensiones, o sea, las cosas que afectan el crecimiento. Entonces yo creo que el reparto tiene un problema, porque el reparto lo que hace al final es que hace menos atractivo a la gente estar en el sistema formal. Y entonces, por el hecho de que la gente quiere evitar ese impuesto. Y en Chile han encontrado muchas formas de evitar. Si hoy día tenemos un sector informal que es el 28% de la fuerza de trabajo, o sea, el 28% está fuera del sistema. Entonces yo creo que el problema es que informaliza más la economía. Y el sector informal es de menos productividad. Ya tenemos un problema de productividad en Chile. El sector informal es de menos productividad. Entonces hay que ver los efectos de equilibrio general. Entonces yo creo que es o sea, y si volvemos a la génesis del problema, si hay un problema de que quieres tú, porque las pensiones son muy bajas y quieres
complementarla. La forma de complementar eso como y si queremos financiarlo hoy día, la forma de hacer eso es que se endeude el Estado. ¿Por qué se endeudar de los trabajadores? O sea, ¿por qué le ha de meter la mano a un sistema? Que se endeude el Estado. Entonces uno dice, bueno, que ese préstamo no va a estar en la deuda. Si es deuda igual, pues. O sea, cualquiera que mira la sostenibilidad fiscal, si hay un préstamo, la gente que mira esto seriamente, o sea, lo va a hacer. Y yo creo que en todas estas cosas me gustaría mucho más a mí que en todos estos cálculos siempre se le pida la opinión al Consejo Fiscal Autónomo. El Consejo Fiscal Autónomo tiene modelos para ir viendo la sostenibilidad. Todas estas preguntas de sostenibilidad no las discutamos entre 2 o 3 personas, que hay un Consejo Fiscal Autónomo, que ellos vean el impacto. Entonces el impacto más grande que le veo yo, responde tu pregunta directamente, es el problema que en Chile hay un problema monstruoso de informalidad, que afecta el sistema de pensiones, afecta la productividad, afecta el crecimiento. En todas estas cosas hay que mirar muy bien ese efecto. Perfecto. Muchas gracias, don Vittorio. Claudio, dentro de la fórmula que ha propuesto el gobierno en varias instancias y particularmente lo que está en el Congreso, también se aborda la institucionalidad, ¿ya? De quién va a gestionar estos fondos, en fin. Introduce la figura del Fondo de Acumulación, Compensación y Garantía del Seguro Social. Lo leo porque es demasiado largo y una cantidad de siglas que impresionante. ¿Qué opinión tienes de esta figura que se introduce? ¿Qué tan eficiente es que se introduzca una nueva institucionalidad dentro del sistema? Claro, aquí ya podríamos empezar a analizar de forma más microeconómica los incentivos que se generan con la institucionalidad nueva, que hay mucha institucionalidad adicional a lo que me preguntas tú, ¿cierto? En particular, acá existe un fondo y ese fondo tiene que tener una gobernanza, ¿cierto? Esa gobernanza, sí, obviamente viene de quien administra el Estado, ¿cierto? Del mundo político. Entonces, nosotros en economía nos enseñan muchas veces que las fallas del mercado que existen y son reales, la externalidad de bienes públicos, información asimétrica, poder de mercado, hacen que el Estado intervenga, que es una mejora, ¿cierto?, para la gente que el mercado intervenga, y eso todos lo compartimos, o sea, todos los que somos economistas. Lo que no nos enseñan en Chile son las fallas del Estado. Las fallas del Estado se enseñan sí en los países anglos y no acá. ¿Cuáles son las fallas del Estado? Cuando el Estado, ¿cierto?, está a cargo de una empresa o, qué sé yo, o instituciones, ellos pueden tener, ¿cierto?, en el mundo político objetivos que son válidos, pero que no son los mismos que tiene el mundo empresarial, que puede ser, ¿cierto?, productividad, rentabilidad, hacer bien la pega empresarial. Ellos pueden tener ciertos otros incentivos. También se estudia esto como elección pública, donde el objetivo principal del político es reelegirse, ¿cierto?, que la gente vote por él. Entonces, esas fallas del Estado son de alto riesgo porque generan captura, gente quizá que no tiene las capacidades a cargo, ¿cierto?, de las compañías. Y ¿para qué voy a ser tan pesado a empezar a mencionar, ¿cierto?, las empresas públicas que hoy en día están en déficit, ¿cierto?, que no cumplen, ¿no?, el experimento empresarial del gas licuado? O sea, hay una cantidad de ejemplos donde el Estado no es un buen administrador, que ese es un problema de segundo orden con el fondo, que va a haber una administración de los políticos a cargo, ¿cierto?, del fondo, y probablemente vamos a tener gente que no es especialista dirigiendo el fondo, y si es que tiene recursos, probablemente promoviendo inversiones que van más por el lado electoral que técnico. Entonces yo creo que ese problema de segundo orden es relevante también, y yo creo que hay que ponerlo sobre la mesa porque vemos los resultados de la gestión de las empresas del Estado. Ahora, Michelle, justamente hace poco, hay varias encuestas que demuestran la desconfianza que existe en las instituciones y particularmente en cómo el Estado va a administrar los fondos, particularmente este porcentaje del fondo de pensión. Ahora, tú hablabas de la institucionalidad, que las dudas de la institucionalidad que se proponen en este proyecto de ley, pero también plantea un gobierno corporativo y algunas garantías. Parecieran, no sé si a tu juicio son suficientes o no, y qué debería ponerse sobre la mesa para que una institucionalidad nueva de este tipo pase la prueba de la blancura de alguna manera.
El gran problema con las instituciones del Estado administrando recursos es que no tienen los incentivos para que esos recursos estén bien administrados. En una empresa privada que administra recursos, si el gerente general no es el dueño de la empresa, hablemos de una empresa grande, ¿no es cierto? Si el gerente general pierde plata, lo primero que va a pasar es que lo van a despedir, ¿no es cierto? Y si el gerente general malversa plata, se va a ir a la cárcel, porque el directorio lo va a mandar a la cárcel. Cuando el gerente general es el dueño de la empresa, bueno, la plata que no administra bien no llega a su bolsillo y por lo tanto los incentivos están clarísimos para que sea el mejor administrador posible de esa plata. El problema en las entidades públicas es que la plata no es de nadie y es de todos. En realidad la plata es nuestra, nosotros pagamos los impuestos. Pero nosotros no, los consumidores en general, es un grupo disgregado que no se preocupa de revisar todas las cuentas y sumar y ver si es que de dónde salió esta plata y por qué esta plata se fue para tal lado. Y lo vemos todos los días, lo hemos visto este año en forma espantosa, ¿no es cierto? Un desangre del gasto público. ¿Dónde están las prioridades? Dice el profesor Vittorio Corvo, ¿no es cierto? Es verdad. O sea, aquí hay una cantidad de plata que se está yendo a fines que no corresponden. Por lo tanto, la gente tiene toda la razón en preocuparse, especialmente cuando se produce el segundo efecto que dice Claudio, que es el efecto político y el que las elecciones son cada 4 años y nos jubilamos después de 30 años. Eso en economía se llama inconsistencia temporal. O sea, o intertemporal. Lo que pasa es que al final tú para ganar las elecciones en el corto plazo, haces algo que es malo para el largo plazo. Y eso suele suceder en la política, existen millones de estudios al respecto, y por lo tanto es efectivo que los riesgos que hoy día existen de que la plata sea mal administrada, sea utilizada, si es un fondo, ¿no es cierto?, este fondo. Bueno, imagínense el incentivo, si hay un terremoto, a usar la plata del fondo para ayudar a los que tuvieron problemas con sus casas porque se les cayeron. O imagínense, no sé, que hay una elección muy cerrada, el incentivo del presidente de turno a gastar más para aumentar la cantidad de votos. La verdad es que existen muy malos incentivos o incentivos muy perversos que inhiben de una buena administración, y ejemplos en el Estado, es cosa de ver las empresas estatales, hay muy pocas que en realidad no están mostrando los efectos de una administración sin incentivos. Ahora, ¿existe alguna manera, algún mecanismo de que esta institucionalidad, si eventualmente se avanzara hacia ella, tuviese menores riesgos en términos de no ser capturada políticamente? No lo existe porque siempre tú puedes sacar una regla, una nueva ley en que puedes capturar políticamente. Y para eso solo necesitas tener la mayoría del momento. Y el ejemplo más claro son los retiros de los fondos de pensiones. Siempre puedes tener en un momento determinado las mayorías necesarias para ir en contra de lo que es bueno para las personas. Gracias, Michelle. Claudio, considerando tu experiencia en la Comisión Clasificadora de Riesgo del Sistema, ¿este tipo de préstamos podría afectar de alguna manera la clasificación de las carteras de inversión? ¿Cuál podría ser el impacto que tuviese en esa dimensión? Claro. Yo veo que, como dijo cierto don Vittorio acá, esta es una deuda que toma el Estado, ¿cierto? Por lo tanto, el Estado va a aumentar su deuda. Probablemente existe la expectativa de que no se note que es una deuda, que no sé, pero efectivamente se vale por si tiene algún sentido y tiene validez y se va a ser pagado en el futuro, una deuda fundamentalmente para el Estado. Pero yo voy más allá. A mí lo que me preocupa mucho es que tenemos una tremenda oportunidad. La oportunidad que tenemos es aumentar un 6%, ¿cierto?, las cotizaciones de las personas. Es un impuesto al trabajo del cual ya no se habla, ya está aceptado por los parlamentarios de ambos lados y por el mundo empresarial, que es un impuesto al trabajo, pero como que es un impuesto al trabajo que se aceptó. Y ese 6% lo podemos invertir y administrar de muy buena forma para que se vea reflejado, ¿cierto?, en las jubilaciones de los futuros
jubilados, y podemos a través de otros mecanismos ayudar, ¿cierto?, a las personas ahora que son de los quintiles intermedios, que probablemente tienen jubilaciones bajas. Entonces a mí lo que me sorprende muchísimo es que por terminar de la discusión y por darle, ¿cierto?, finalmente un avance a este tema que ha estado, ¿cierto?, en la prensa, ¿cierto?, y en boga en discusión parlamentaria de los últimos 10 años, se esté disponible a ceder en algo que yo creo que es de principio y de fondo, porque puede ser el principio de un mal sistema en el tiempo, y eso es lo que a mí más me preocupa fundamentalmente, lo que estamos viendo acá. Yo creo que en esto yo soy una persona muy flexible, pero en esto creo que hay que ser de principio. El tema de avanzar hacia el reparto es un error, uno lo sabe, uno ve la literatura, los ejemplos, la historia de Chile en el pasado, y me sorprende que todavía haya gente que esté disponible. O sea, probablemente ciertos sectores políticos para ir una bandera está bien, pero la gente, el resto, ¿cierto?, de centro izquierda hacia la derecha, me sorprende que haya gente que esté dispuesto a eso. Es un error y va a ser costoso para la gente en el futuro. Eso es lo que a mí más me preocupa. Gracias, Claudio. Vittorio, justamente en medio de este complejo escenario tenemos bajo crecimiento, deuda creciente, bastante alta también. El empleo, usted lo ha mencionado en reiteradas oportunidades durante este foro, es un problema grave, la informalidad particularmente. Pero entonces, ¿qué principios debieran regir para hacer una buena reforma de pensiones, una reforma que realmente esté encaminada para cubrir estos objetivos de tener mejores pensiones y de mejorar los actuales beneficios para los pensionados? Yo creo que el punto de Claudio es muy importante, y lo dije yo al comienzo, en la aritmética casi que contribuir con 10% no da. O sea, claramente ese problema, pasar del día al 16 o eventualmente al 18, no se puede hacer en forma instantánea por el hecho que tenemos un problema en el mercado laboral tremendo. Entonces, tenemos que ir preparándonos en el tiempo, especialmente el problema del mercado laboral va a ser peor todavía ahora con toda la innovación, la inteligencia artificial, la digitalización. Mucha gente va a caerse de la micro. Entonces, lo que hay que hacer, lo que uno tiene que hacer ahora es moverse en esa dirección. Tú recién discutías si hay este fondo que lo administra. Yo creo que se puede resolver el problema de administración. O sea, hay forma, los seguros de desempleo lo administra un ente que es separado del gobierno con buenas reglas. Pero el problema básico está en que yo creo que el sistema de préstamos, ¿por qué pedirle un préstamo a los trabajadores? O sea, ¿por qué no lo hace el Estado? Es como que uno quiere engañar con la aritmética porque es deuda. O si no quiere engañar con la aritmética, no va a pagar la deuda. Entonces yo creo que lo que tiene que hacer, yo no justifico eso. Yo creo que el préstamo no tiene mucho sentido porque es una deuda del Estado. Si es verdaderamente un préstamo, es una deuda del Estado. Si estamos usando el nombre préstamo, le están prestando al Estado. Y el Estado va a usar esos recursos para financiar pensiones que son muy bajas hoy día, lo que sea. Entonces, eso yo lo descartaría. Entonces, y hacia adelante lo importante de todo esto es de que avancemos por favor en el 6%, que hay tanto acuerdo en hacerlo, el 6%, y a lo mejor va a haber que negociar algunas cosas, pero no que metan una cosa. Entiendo muy bien que el sistema político tiene que negociar, tenemos que terminar aprobando esto, llevamos ya tantos años discutiendo, hay que aprobarlo, pero hay que tener cuidado que las cosas que se aprueban sirvan para resolver el problema y no dejen plantado un virus adentro que después el doctor no se dio cuenta que había un virus y el virus va a terminar después creando una enfermedad mayor. Pero yo creo que hay que avanzar, el país tiene que avanzar y avanzar en el 6%, de legislarlo desde ya, y eso nos va a permitir, sin ninguna duda, empezar a aproximarnos a un sistema que deje a los chilenos más contentos. En todas las encuestas del CEP, siempre los 2, 3 primeros preocupaciones de la gente son las bajas pensiones. Entonces, pero es lógico, como le digo, o sea, la buena noticia es que viven mucho, la mala noticia es que el país crece poco, entonces como crece poco el país hay menos rentabilidad y eso hace que las pensiones también
el fondo acumulado no se acumula a la velocidad que se acumulaba antes. Entonces yo creo que hay que avanzar, pero hay que negociar cosas en las cuales hay que estar muy consciente del sistema político. Nosotros acá somos simples economistas que estamos dando nuestra opinión nada más, pero al final el sistema político tiene que ser cuidadoso con lo que se negocia para que sea algo que verdaderamente resuelva los problemas. Y el problema de pensiones lo vamos a resolver en gran parte con la mayor contribución, pero más que todo nos va a ayudar si el país empieza a crecer más. Bueno, van a haber mejores salarios, más oportunidades de hacerlo a través de acumular privadamente las personas. Y los grupos de bajo ingreso, hay que preocuparse de poner, si es tan importante, pongámonos en el gasto público. Muchas gracias, don Vittorio. Yo iba a hacer la última pregunta de cierre, pero ya usted respondió gran parte de ella. Pero vamos a continuar con Michelle y Claudio respecto de justamente qué tan factible ven ustedes que esta idea flote en el mundo político, la discusión política que está hoy día, cómo miran ustedes eso. Yo sé que son técnicos, pero tienen una opinión de todas maneras. Y pensando de que, justamente aquí lo mencionaba don Vittorio, que esto es una negociación política y algo hay que ceder de alguna manera. ¿Qué tan bueno o no puede ser ceder y hasta qué punto en esta fórmula o mecanismo de préstamo que se propone? Michelle. Totalmente de acuerdo con Vittorio. Yo creo que es un error garrafal ceder en el préstamo. Y la razón es muy básica. El ministro Marcel dijo que la razón por la cual no se pedía un préstamo por el fisco, ¿no es cierto?, es porque al pedir este préstamo se pasaban ciertos niveles de deuda y por lo tanto la deuda iba a salirle demasiado cara. Iban a subir las tasas de interés a la cual se podía endeudar. Bueno, eso solo demuestra que esta deuda es más riesgosa porque el Estado cuando aumenta la deuda, tiene menos capacidad de pagar las deudas. Y si la deuda es más riesgosa, ¿por qué vamos a endeudar a nuestros trabajadores con una deuda que es más riesgosa? No parece un contrasentido. Hay que tener mucho cuidado porque efectivamente esto es hacernos trampa en el solitario en términos del Congreso. Cuando tú lo dices políticamente, tú dices esto no es un fondo, es un préstamo. La verdad es que, y es un préstamo que no lo van a ver de afuera. O sea, aquí la realidad de las cosas es que es un préstamo al Estado que le van a hacer los trabajadores, que son los que menos recursos tienen. O sea, no tiene ningún sentido que el trabajador nuevamente de 500.000 pesos de salario le preste al Estado. No tiene ningún sentido, y aquí, perdón por todas las mujeres, pero no tiene ningún sentido el bono tabla. Que yo llevo 25 años cotizando, más de 25 años cotizando, y por lo tanto debería tener derecho al bono tabla. No tiene ningún sentido que un trabajador de 500.000 pesos contribuya con un 0,5% para aumentar mi pensión cuando llevo 25 años trabajando. Yo creo que hay que tener mucho cuidado, hay que hacer los números, puede parecer bonito en el papel, pero lo importante es cuáles son los efectos de largo plazo en los chilenos. ¿Esto crea o no crea un país mejor? Y a mi juicio, más allá de que los incentivos para llegar a acuerdos y decir que finalmente se logró son muy grandes porque todos quieren salir con la bandera flameando, la realidad es que llegar a un acuerdo en que haya un préstamo o un fondo no tiene ningún sentido y sería muy malo para este país. Claudio, ¿cuál es tu visión? Sí, yo espero que el mundo parlamentario se ponga de acuerdo en relevar, tomar, ¿cierto? Y seguir hacia adelante con las cosas positivas que tiene la propuesta del gobierno. Y también esperaría que algunas ideas como esta, ¿cierto? Que no lo hemos mencionado acá, pero si los trabajadores le prestan al 2% al fondo y la rentabilidad de la AFP es 5 o 4, están sufriendo un daño previsional. Ese daño previsional también un costo adicional quizás de tercer orden. Entonces, es tan negativo los resultados económicos en el tiempo del préstamo que yo esperaría que los parlamentarios de centro izquierda hacia la derecha todos finalmente terminen por rechazar, ¿cierto?, el préstamo y que
el gobierno pueda tener otras alternativas como financiar, ¿cierto?, los quintiles intermedios. Eso es lo que yo esperaría, porque sabemos que eso es lo correcto, eso es lo que la encuesta y la gente esperan, y es lo técnicamente, ¿cierto?, por donde hay que caminar. Así que... Y tú señalas que en esas alternativas están los impuestos generales también. Impuestos generales o en algún endeudamiento específico, porque ya se está endeudando, está tratando de endeudarse, ¿cierto?, con los trabajadores, porque se endeuda afuera. Si le diera, qué sé yo, una tasa a la cual se podría endeudar afuera a los trabajadores, sería indiferente entre endeudarse con los trabajadores o endeudarse afuera. Entonces, hay muchas alternativas para resolver este tema, y aquí lo que yo veo es que hay una bandera política que un grupo quiere poner, y me abruma y me preocupa que haya gente que por tener un acuerdo acepte dicha bandera, porque esa bandera no es una bandera política, es, como dijo don Vittorio, es un virus, un cáncer que en el tiempo va a causar cierto estrago, como hay múltiples ejemplos de los últimos 20 años de la historia de Chile, que se ha cedido, ¿cierto?, en algunas cosas que son de principio, y finalmente terminamos, ¿cierto?, con problemas difíciles de resolver o imposibles de resolver, como muchos de los que estamos ahora. Bueno, muchísimas gracias a nuestro panel. Ya estamos en la hora respecto de la transmisión que estamos realizando hoy día a través de la señal de DF.cl. Es un tema vital, de central importancia, justamente cuando se está ya en las horas más álgidas y en la discusión final, digamos, de lo que pueda pasar o del devenir, digamos, de esta reforma previsional propuesta por el gobierno. Muchísimas gracias a todos que nos acompañaron presencialmente, a nuestros invitados, Claudio, Michelle, don Vittorio, y a todos también que nos están siguiendo a través de la señal de DF.cl, y a los organizadores de este ciclo de charlas que va a continuar. Falta una sesión más todavía, la Asociación de AFP. Muchísimas gracias a todos y hasta que tengan un buen día también a los que están a través de la señal.